mejor, por favor? ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien, estimado. Muy Sí, bien, se ¿qué tal? ¿Cómo escucha. están todos? Muy bueno. Perfecto, gracias, Miguel. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar aquí en este webinar. Me presento rápidamente, ¿no? Soy el del Escudo Cárdenas, el docente a cargo de este pequeño webinar. Para que me conozcan un poco más, soy doctor en ciencia de la computación, ¿no? Realicé mi maestría y doctorado en ciencia de la computación. Me dedico bastante a lo que es proyectos de investigación en lo que va de visión computacional, también bastante ciencia de datos, y entre ellos he tenido el placer, ¿no?, de tocar bastantes temas relacionados a lo que es en el procesamiento del lenguaje natural. Y justamente ese es el objetivo del día de hoy, ¿no? Presentarles una parte, ¿no?, bueno, un poquito nada más de todo lo que van a ver en el curso de NLP, más que todo por cuestiones de tiempo. Muy bien, entonces, ¿cómo se ha titulado la presentación del día de hoy? Bueno, la he titulado Tratamiento de datos para NLP. Muy bien. Entonces, antes ¿no?, de pasar a conversar un poquito, me gustaría interactuar con ustedes, ¿no? Siempre me gusta interactuar con el público para que no se haga una presentación solo unidireccional, sino bidireccional. Por ello, me gustaría contar con su participación. Entonces, para eso justo tengo el apartado de motivación. Entonces, me gustaría que ustedes observen por aquí, ¿no? Como imaginemos que ustedes ya son parte de una empresa, quizás por aquí tenemos algunas personas que ya tienen su empresa o ya trabajan dentro de la empresa, desenvolviéndose como científicos de datos junior, analíticos de datos, ¿no? Entonces, y para los que no, pero ya están encaminándose en ese rubro, disculpen, realmente felicidades por estar encaminándose en esta profesión que actualmente está en alta demanda. Muy bien, entonces, normalmente cuando trabajamos en lo que es este tipo de empresas, ¿no?, y bueno, y somos encargados, tal vez no jefes, ¿no?, como ustedes pueden observar aquí en la pantalla, quizás no somos jefes, pero somos quizás líderes de cierto grupo o cierto sector que busca cómo mejorar, ¿no?, cómo incrementar los ingresos, las utilidades de mi empresa. Quiero saber qué más puedo hacer, qué información puedo explotar o extraer que sea de beneficio para mí, ¿no?, y obviamente a la empresa en general. Entonces, muchas veces nosotros analizamos y preguntamos, ok, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, una evaluación ¿no?, de solvencia, ¿no?, quizás, de los clientes. Quizás podemos ver, tenemos que encargarnos de procesos de contratación y reclutamiento también ¿no?, de nuevos empleados para el puesto. O podemos también, por ejemplo, ver, ¿no?, lo que es, ¿no?, publicidad y marketing. Tenemos que enfocarnos en ciertos sectores del público para nuestra empresa, ¿no?, para captar más clientes. Incluso tenemos que hacer lo que es análisis de sentimientos. ¿Cómo ven nuestros clientes, ¿no?, cómo ellos observan, ¿no?, a la empresa? ¿Dónde se encuentra toda esta información? Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden observar? Me gustaría escucharlos a ustedes. Dentro de una empresa, qué más podemos ver? ¿Qué más necesidades hay? ¿Qué opinan ustedes? Muy aparte de lo que están observando ahora en la lámina. Pueden hablar conmigo, pueden escribir, no hay problema. ¿Qué más ustedes pueden observar dentro de una empresa? ¿Qué necesidades hay realmente? Porque escuchamos mucho, ¿no? Ok, ciencia de datos, analíticos de datos, organización, ¿no? ¿Qué tareas se tienen que realizar dentro de una empresa? Hay bastantes, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Aquí solamente les he colocado unas 4 nada más, pero hay muchas tareas, estimados, que tienen que realizarse, como por aquí dicen organización, perfecto. Pero hay que estudiar a los clientes, ¿no? Tenemos la parte de marketing, tenemos la parte ¿no?, de recursos humanos para reclutar al nuevo talento que hay en la empresa. Tenemos personas que se preocupan de cómo nos ven nuestros clientes, etcétera, ¿no?, redes sociales, todas esas partes. Entonces, estimados, es un montón de información, ¿no?, que existe, que permite, ¿no?, a los encargados dentro de la empresa o a ciertos sectores poder hacer uso de ella, realmente, hacer uso de ella, y de esta forma, ¿no?, tomar decisiones, ¿no?, en base a la extracción de información de todo lo que tenemos, ¿no?, de todos los repositorios de datos,
poder analizarla, ¿no? Poder extraerla, analizarla, procesarla y obtener lo que es información y conocimiento que va a ayudar a mejorar a nuestra empresa. Realmente es algo bastante interesante, estimados, lo que está pasando por aquí, ¿no? En la actualidad. Entonces, entonces, cuando uno quiere hacer este estudio, ¿qué pasa? Mucha de esta información, estimados, se encuentra en la web. Ahí está esta información realmente, ¿no? En la actualidad. Está en la web. En la web, estimados, muchas veces podemos encontrar bastantes cosas. Imaginemos que son una empresa del rubro de venta de comidas, ¿no? Que recuerdo que tengo una tesis de unos alumnos que estuvieron justo, ¿no? Analizando eso, aplicaron NLP para análisis de sentimientos. Entonces, el punto es dónde realmente el usuario muestra lo que realmente piensa de nosotros en las redes sociales, ¿no? Si tenemos una página de Facebook o una cuenta de Instagram, en los comentarios de nuestros posts sobre ciertas promociones, ofertas, allí está el pensamiento, ahí está lo que realmente siente el usuario y lo manifiesta. Más que enviarle una encuesta, obviamente, donde dependiendo de los, ¿no? Dependiendo, estimados, de lo que se dice, dependiendo de mi estado de ánimo, o la lleno de forma positiva o la lleno de forma negativa, ¿no? Bueno, también puede pasar esto en los comentarios de redes sociales, ¿correcto? También puede pasar. Pero ahí está, ¿no? Cómo son en realidad nuestros clientes y cómo realmente piensan, ahí está en las redes sociales. Ellos comentan, colocan todo esto. Entonces, estimados, es algo bastante interesante, ¿no? Cómo a través de los comentarios, ¿no? Se pudo hacer un estudio ¿no? de estas empresas, de qué es lo que pensaban los clientes, de sus servicios de delivery, ¿no? De su atención al cliente. Se pudo ver, por ejemplo, cómo es que ellos realmente creían, ¿no? Obviamente, ahí estaba la información y eso les permitió mejorar, ¿no? Por ejemplo, muchos criticaban cierto menú, otros criticaban otro, ¿no? El servicio de delivery que quizás era, ¿no? Demoraba mucho. Entonces, se trata de justamente de eso, de encontrar ese conocimiento, esa información que nos ayude a mejorar como organización. Y allí, ¿no? Y allí está, ¿no? Justamente en redes sociales, en comentarios. Entonces, estimados, muchas empresas en la actualidad aplican lo que es, por ejemplo, una especie de proceso para colecta de información llamado web scraping, donde se puede extraer información tanto ¿no? de las redes sociales. Ustedes pueden extraer esta información. ¿Para qué, no? Para poder, porque allí están los comentarios, allí está lo que piensan, ¿no? En Twitter, en Facebook, ¿no? La gente, o nuestros clientes, mejor dicho, ahí colocan, manifiestan lo que piensan sobre cierto post, sobre cierta tendencia. Hasta podemos analizar los likes, ¿no? que le dan a nuestros posts. Entonces, todo eso, estimados, es información vital para la empresa. En la actualidad, muchas organizaciones hacen eso, ¿no? Hacen un estudio de cómo sus clientes reaccionan a ellos, ¿no? A ciertos posts, ¿no? A cierto contenido que ellos, como se dice, publican en redes sociales. Entonces, estimados, es algo bastante interesante. Entonces, mucha de esta información está aquí, estimados, realmente. No, también, igual, muy aparte, bueno, esto es solamente un caso cuando les estuve hablando de lo que era el análisis de sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que piensan nuestros clientes? Pero también muchas veces, imaginemos que somos una empresa que queremos, por ejemplo, hacer cierta colecta de documentación e información que está en la web también, ¿no? Muy aparte de lo que son los comentarios. Podemos buscar quizás, no sé, publicidades, ¿no? Noticias, ¿no? Colectar toda esa información, ¿no? A través de este proceso y extraerlo, ¿no? Pero se extrae un texto, como se dice, en bruto. Y ahora viene el momento de procesarlo para después extraer ese conocimiento que nos va a servir a nosotros como empresa. Entonces, estimados, es algo valiosísimo realmente, ¿no? Bastante útil. Incluso podemos hasta automatizar ciertos procesos, que es algo muy bonito realmente, ¿no? Entonces, estimados, ante todo esto, es donde surge, ¿no? Surge lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Porque mucha de la información que les estoy mostrando, que les estoy mencionando, por ejemplo, los comentarios, ¿no? La cantidad de tweets, ¿no? De tweets, ¿no? O retweets que hacen, todo esto se manifiesta a través de texto, ¿no? A través de texto. Entonces, cuando uno aplica esa colecta de información, ¿no? O incluso dentro de la misma organización tenemos repositorios, quizás, ¿no? Repositorios de texto, de documentación, todo está allí, ¿no? Todo lo tenemos. Entonces, aquí es donde viene, ¿no?
y se involucra lo que es pues, el famoso NLP o procesamiento del lenguaje natural, que va de la mano también con lo que es text mining, ¿no? Text mining y minería de datos, ¿no? Son áreas que se cruzan también realmente en la práctica, estimado. Entonces, es algo bastante, como le digo, bastante bonito, bastante interesante. Un área, un campo, ¿no? Un campo que está poco a poco ganando terreno dentro de lo que son las organizaciones. Muy aparte de, ok, perfectamente soy un científico de datos, pues, más que todo orientado en lo que es la minería de datos, ¿no? Netamente dicha, con data estructurada o no estructurada, ¿no? Identificando variables, procesándolos, etcétera, etcétera. Pero luego viene la información, estimados, que es no estructurada, dentro de la cual está el texto, ¿no? Los textos, archivos de texto, de donde tenemos que extraer esa información. Entonces, estimados, ustedes pueden observar por aquí, ¿no? Lo que es NLP, ¿no? Y creo que esta imagen define bastantes términos relacionados a este campo. Por ejemplo, la comprensión, ¿no? Bueno, automatización, texto, lingüística, interacción, programación, sumarización, redes, etcétera, etcétera, estimados. Es algo bastante interesante, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo, lo que ocurre realmente, estimados, aquí dentro. Y, ¿no? Y por obvias razones, muchas organizaciones en la actualidad ya lo están aplicando, realmente, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes nuevamente, ahora ya que estamos ahora un poquito ya en contexto. ¿Habían escuchado o alguno de ustedes ya ha aplicado lo que es procesamiento de lenguaje natural o tiene algún conocimiento sobre ello? ¿Ya habían escuchado, estimados, este término? Me gustaría que compartan sus opiniones por el momento. Bien, Yuri nos dice que es la primera vez, correcto, ¿no? Entonces, es la primera vez realmente, estimado, ¿no? Perfecto, muy bien, Yuri. Si es la primera vez que escuchas sobre procesamiento de lenguaje natural, está bastante bien, ¿no? Es un concepto dentro, ¿no? Bueno, es un campo el NLP dentro de la inteligencia artificial, donde más que todo se trata de cómo extraer o cómo representar, ¿no? El texto que uno va a analizar. Les voy a explicar para que quede un poquito más en claro por aquí. A ver, un segundito. Acá. Les voy a explicar para contextualizarles un poquito y que entendamos de qué va NLP. Bueno, cuando uno habla, estimados, de la inteligencia artificial, rápidamente para que podamos entender este contexto, ¿no? La IA, existen muchos campos, ¿no? Muchos campos y muchas áreas, estimados, donde uno va a colectar información en un formato muy diferente. Las áreas bastante conocidas o campos, por ejemplo, tenemos lo que es la visión computacional. Creo que muchos, es uno de los campos más famosos porque siempre ustedes ven en noticias, ¿no? Ok, hemos visto, incluso en su móvil lo tienen, reconocimiento de rostros, detector de objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un campo que es visión computacional, por acá, muy bonito, donde, estimados, se trabaja netamente con lo que son imágenes. Y obviamente se requiere procesamiento digital de imágenes, PDI. Trabajamos con imágenes. Hay otro campo, por ejemplo, estimados, que es por ejemplo, voz, ¿no? Análisis en general de voz, ¿no? De audio. Análisis de audio general. Puede ser para reconocimiento de voz o no puede ser. ¿Dónde trabajamos con archivos, ¿no? Archivos de audio, ¿no? Muy bien, es otro campo. Y también tenemos, estimados, otro campo del que va el tema del día de hoy, que es el famoso NLP, procesamiento de lenguaje natural, donde técnicamente tenemos documentos, o tenemos texto. Tenemos texto, estimados. Entonces, ¿qué es lo bonito de estos campos, no? Ustedes como científicos de datos que van a trabajar en esta parte, lo que tienen que hacer, estimados, lo que tenemos que tener más que todo es un conocimiento, ¿no? Para saber cómo tratar con cierto tipo de información. ¿Qué pasa si nos presentan imágenes? ¿Qué pasa si nos presentan audios? ¿Qué pasa si nos presentan archivos de texto? ¿Cómo procesarlos? Porque aquí hay una cosa muy bonita en el centro, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el aprendizaje de máquina o el machine learning, que es el corazón de la IA, donde están todos los algoritmos de aprendizaje supervisado o no supervisado.
Y nosotros lo que requerimos, en este caso, es pasar de aquí, ¿no?, para poder utilizar los algoritmos que se encuentran acá. Y estos algoritmos muchas veces requieren, estimados, como entrada vectores de características, que son formatos tipo numéricos. Entonces, estimados, necesitamos hacer un preprocesamiento a nuestros datos para poder tener una representación ¿no?, de esta información. Para procesamiento de imágenes, ustedes necesitamos ver cómo analizar las imágenes. Para procesamiento de audios, necesitamos, estimados, saber cómo procesar, cómo analizar los audios. Y para procesamiento de texto necesitamos saber, estimados, cómo procesar el texto. ¿Qué técnicas existen en cada campo, ¿no? Entonces, nuestro enfoque el día de hoy está aquí, en NLP, de lo que va el día de hoy webinar. Pero solo quiero contextualizar con ustedes un poquito para que más o menos entiendan. Tenemos que ver cómo generar ese vector de características que va a ser utilizado como entrada en los algoritmos de Machine Learning que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para clasificar, o quizás para predecir, ¿no?, o disculpe, para clasificar, o quizás para pronosticar, ¿no?, algún texto futuro, ¿no? Entonces, estimados, es algo bastante bonito, ¿no?, bastante interesante, y que me gustaría compartirles el día de hoy un poquito, ¿no?, de lo que vamos a hacer en lo que respecta al preprocesamiento, ¿no? Porque este texto, así como está, hay que preprocesarlo, hay que analizarlo, estimado, para poder poco a poco generar un vector de características que nos ayude, ¿no?, a hacer una clasificación en el caso que queramos. Por ejemplo, análisis de sentimientos. Muy bien, entonces, regresando por acá, estimados, ya con esta base, entonces, de lo que es análisis, ¿no?, de lenguaje natural, tenemos información, ¿no?, de textos, perfecto. Ya dentro de la misma empresa, de lo que teníamos, por ejemplo, estos cuatro puntos de acá, que hemos estado observando, ok, muy bien, por ejemplo, publicidad, marketing, estamos viendo, ¿no?, contratación, reclutamiento, análisis de sentimientos, por ejemplo. Entonces yo ya puedo agregar más cosas para mi empresa. Por ejemplo, podemos agregar lo que es generación de chatbots, ¿no?, chatbots, o identificación incluso de fake news, si somos una empresa encargada de analizar publicidad y noticias. Entonces, cositas bastante interesantes, estimados, que pueden aportar, ¿no?, o ser un plus dentro de mi empresa y hacer que ella se diferencie de otras. Muy bien. Entonces, ahora sí, estimados, mi pregunta sería para ustedes, ¿no? Por aquí tenemos lo que es, por ejemplo, contratación y reclutamiento, ¿no? ¿Qué creen, estimados, que puede pasar aquí? ¿Cómo creen que se aplicaría el procesamiento del lenguaje natural en contratación y reclutamiento? ¿Cómo ustedes imaginan que sería esto? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, estimados, de cómo sería, por ejemplo, lo que es aquí análisis de sentimientos? Creo que como quedó claro, ¿no? Extraigo los comentarios de redes sociales, obviamente los voy a procesar y los voy a tener por acá. ¿Cómo sería, ¿no?, automatizar un sistema para, ¿no?, para reclutamiento, ¿no? Reclutamiento, contratación y reclutamiento. Lo que hacen, por ejemplo, actualmente, si ustedes se han dado cuenta, muchas veces nos piden que subamos nuestro CV ya dentro de cierta web, cierta plataforma, y a veces nos piden que carguemos en un PDF completo o que llenemos campos en un formulario, ¿no? Entonces, a través de una aplicación de NLP, tranquilamente, estimado, se puede hacer que todas las características o todo el perfil que uno busca, ¿no?, que uno busca de cierta, de cierta vacante dentro de la empresa, ¿no?, automáticamente se corresponda en los campos que uno desea, ¿no?, a través del análisis de texto. Y tranquilamente, a partir de ello, ¿no?, se puede obtener quién sería el candidato más ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona que está cumpliendo ¿no?, más puntos dentro de mi perfil. Algo bastante interesante, estimados, bastante interesante de cómo podemos hacer eso. Chatbots, ¿no? Los chatbots, creo que muchos de ustedes ya han escuchado de ellos en la actualidad. Realmente, ¿no?, ya se están utilizando en todo. Incluso muchos bancos están disponibilizando chatbots, ¿no?, cada vez más. Ya
Ahora, cuando queremos conversar, ¿no?, con algún asistente del banco o en alguna empresa, lo que hacen, estimados, es colocarnos allí, ¿no?, el chatbot, ¿no?, que se activa bajo ciertas palabras que ustedes digitan. Obviamente todavía están en una fase de mejora, ¿no?, pero ya poco a poco estos chatbots, sobre todo aquellos que son entrenados con IA, y análisis de texto, comienzan a mejorar bastante. Y poco a poco comienzan a ser más fluida la conversación. Muy bien, ¿no? Entonces, estimados, así, estimados, podemos tener muchas aplicaciones de lo que es el NLP dentro de mi empresa. Muy bien. Entonces, estimados, ¿no?, aquí en esta lámina quisiera mostrarles lo que les venía diciendo, ¿no? Tenemos por un lado lo que es la minería de datos, data mining. Tenemos por aquí lo que es procesamiento de lenguaje natural. Tenemos por aquí, ¿no?, que más que todo, si ustedes observan en esta flechita, se marca con lo que es text mining, ¿no? Minería de texto, ¿no?, comprensión del lenguaje natural, ¿no?, y generación del lenguaje natural, que son unos campos un poquito más diferentes, ¿no? Nosotros netamente estamos aquí, ¿no?, aquí en procesamiento del lenguaje natural, que tiene un poquito de lo que es text mining, ¿no?, un poquito de minería de datos, ¿no?, un poquito de aquí de generación del lenguaje natural. Tenemos de todo un poco dentro de esta área, dentro de este campo. Para los que por primera vez escuchan estos términos, me gustaría rápidamente explicarles, ¿no? A ver, ¿de qué va data mining, ¿no? ¿De qué va o minería de datos en este caso? La minería de datos, estimados, es una subárea bastante utilizada, que lo que intenta hacer es extraer información o descubrimiento de información de lo que tenemos, en todo el repositorio de datos que tenemos, extraer esa información y por lo tanto, generar conocimiento valioso para la empresa, ¿no? Obviamente, el NLP es como la etapa previa para aplicar el data mining, porque si nuestra información está en formato de texto, tenemos que procesar y hacer esa conversión y esa representación de los textos, bueno, de los datos, a un formato que sea compatible, ¿no?, con los algoritmos utilizados para minería de datos. Para que me entiendan un poquito por acá, ¿no? Por ejemplo, minería de datos o data mining directamente, estimados. Y un ejemplo bastante clásico, ¿no? Tenemos lo que es el análisis ¿no?, el análisis como dicen, de la cesta básica, ¿no?, o el análisis, ¿no?, de la cesta de las ventas, ¿no?, de ventas. Entonces, en una empresa, imaginemos, estimados, que tengo todas las transacciones, ¿no?, un registro de todas las transacciones que realicé. Y obviamente por cada transacción yo tengo información de qué productos han vendido, ¿no? Entonces, a través de un análisis de minería de datos, uno puede encontrar, por ejemplo, que quizás el producto A se ha vendido, estimados, bastante junto con el producto B bajo cierta probabilidad. Nos podemos dar cuenta quizás que en un 90%, es 90% probable, por ejemplo, que si se vende el producto A, también se vende el producto B. ¿Por qué? Porque encontré esa relación, ¿no?, esa relación a través de un algoritmo de minería de datos, ¿no?, analizando todas mis transacciones, ¿no?, de ventas, todo mi histórico de ventas. Entonces, ¿esto qué me va a dar, no? Me va a dar estrategias, ¿no? Estrategias. Si yo sé que el producto A sale junto con el producto B, y si mi empresa es un supermercado, obviamente dentro del supermercado, al lado de A, voy a colocar el producto B. Porque ya sé que son productos que en un 90% salen juntos. Y colocándolos juntos, puede ser que en un próximo análisis este 90% se incrementa a un 95%. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados, miren, cosas valiosísimas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si ustedes observan, estoy netamente analizando información transaccional, ¿no?, de mi base de datos, en registros de ventas. Pero puede haber otro punto, estimados, donde uno requiere analizar o procesar lo que son textos, ¿no? ¿Para qué? Para que luego que yo tenga una representación, estimados, de estos textos, esta información, recién ahí yo pueda pasar y aplicar ese algoritmo de minería de datos. Y ahora sí extraer mi conocimiento, ¿no? Quizás, por ejemplo, yo no tengo la información de las transacciones, quizás yo tengo la información en una representación textual. Entonces tengo que extraer, ¿no? Tengo que buscar esos caracteres que me digan
aquí está la cantidad, aquí está el monto, aquí está su subtotal. Puede pasar, estimados, puede pasar. Entonces, ahí está. Entonces, esa es una de las partes que es, como se dice, valiosas del NLP y que requiere que nosotros tengamos un cierto conocimiento. Muy bien. Entonces, estimados, bueno, para ver lo anterior, ¿no? Tenemos por aquí el NLP, ¿no? Que abarca lo que es el entendimiento del lenguaje natural, análisis semántico, paráfrasis e inferencia del lenguaje natural. Por acá tenemos el análisis de sentimientos, análisis de diálogos. Por acá tenemos generación de lenguaje natural, ¿no? Reconocimiento, por ejemplo, automático de voz o traducción de texto a voz, ¿no? Que son unos campos un poquito más amplios realmente, que ya salen fuera del NLP, pero todavía se intersectan, estimados. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan y que perciban, ¿no? Que realmente hay muchas aplicaciones, de allí hay mucho que ver por aquí. Muy bien, estimados. Entonces, con eso dicho, ¿no? Vamos ahora a ver los primeros pasos dentro del NLP. Les voy a mostrar un poquito de lo que se va a ver, en el curso. Muy bien. Como preámbulo a ver lo que se va a ver, bueno, antes de pasar a ver el código, en la parte del código, también he traído una pequeña demo para que veamos ciertas partes interesantes de lo que es el preprocesamiento de los datos, ¿no? Bueno, de los textos en este caso. Entonces, estimados, me gustaría mostrarles que hay realmente un antes y un después dentro de lo que es el NLP. Existe el NLP clásico, ¿no? Y existe el NLP que ya utiliza en la actualidad modelos, bueno, algoritmos de aprendizaje profundo, ¿no? De aprendizaje profundo, ¿no? Basados en el famoso Deep Learning. Entonces, ¿qué es lo que había, estimados, ¿no? En el NLP clásico, ¿no? Tenemos las etapas de preprocesamiento, algunos conceptos, por ejemplo, aquí tokenización, que lo vamos a ver de qué trata. Y bueno, tokenización, quizás por aquí también lematización, eliminación de stop words, ¿no? entre otros procesos, ¿no? Que se aplican. Y muy aparte de eso se tenía el modelado, ¿no? Se utilizaba un algoritmo de Machine Learning clásico para procesar, ¿no? Todo ese texto. Porque una vez que tenemos esta parte, todavía hay que pasar a esa representación, a la representación numérica o generación de mi vector de características. Muy bien. Mientras que y entonces aquí más que todo, estimados, se utilizaban algoritmos tradicionales de Machine Learning. Mientras que ya con lo que es el Deep Learning, nuevamente uno tiene por aquí el archivo de texto. Nuevamente tenemos que aplicar el preprocesamiento, sí o sí. Y finalmente, una vez que se tiene el preprocesamiento, estimados, ¿no? Embedding, ¿no? Se hace bueno, aquí dice dense embedding, ¿no? O se hace lo que es, estimados, ¿no? Una generación de mi vector de características también, nuevamente, pero ahora toda esta información que se junta dentro de un primer plano denso, ya ¿no? Pasa a tratarse directamente dentro de lo que es, estimados, un modelo profundo, ¿no? Una red neuronal. Una red neuronal a través, bueno, de sus capas profundas, y ya directamente, estimados, nos genera nuestra salida, ¿no? Dependiendo de lo que queremos hacer, ¿no? Una clasificación, un análisis de sentimientos, por aquí, determinar qué sentimiento es, ¿no? Una extracción de entidades, una traducción, etcétera, etcétera. En la actualidad, estimados, los modelos basados en Deep Learning también están, ¿cómo se llama?, siendo un poquito desfasados, porque si ustedes revisan o ya tienen cierto conocimiento sobre lo que es el NLP, se van a dar cuenta que en la actualidad los que son estado del arte en lo que es el algoritmo de clasificación, generación, son los modelos basados en redes tipo Transformers, por ejemplo. Pero ahí estamos, estimados, y ahí está evolucionando todavía este campo en general. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy esta primera parte, ¿no? Que es el preprocesamiento, que si ustedes observan por aquí, independiente de dónde estamos, es necesario para poder analizar el texto, ¿no? Y poder descartar ciertas cositas, ciertas informaciones en el texto que es necesario que se limpien. Entonces, vamos por aquí, ahora sí. He preparado, estimados, para ustedes, ¿no? este pequeño documento. Es un archivito, bueno, es un cuaderno de Jupyter Notebook, solamente que está online, que, bueno, hecho en Google
Google Class, Colab, ¿no? En Google Colab, que no sé si ustedes ya lo conocen, pero la ventaja de este código es que nos podemos centrar más que todo en análisis del algoritmo, ¿no? En la programación, más que en configuraciones de instalación. Por lo tanto, es muy perfecto, es bastante perfecto para que ustedes puedan, ¿no? Puedan acompañarme en la clase sin ningún problema de compilación o error de librería de versiones. ¿De acuerdo, estimados? Es bastante bueno trabajar aquí con Google Colab. Muy bien. ¿De qué trata este cuaderno de Jupyter Notebook? Bueno, quiero mostrarles el día de hoy un poquito de lo que va, ¿no? Procesamiento básico de texto para NLP. Entonces, a ver un segundito. Para tener más fluida esta parte, voy a tener mi cámara y que no haya ningún problema aquí en compartir. Pues perfecto. Muy bien, estimados. Entonces, procesamiento básico de texto. Me gustaría compartir con ustedes este documento, a los que están aquí presentes de una vez para que lo tengan. Voy a compartirles por acá. A los que por primera vez, estimados, ven lo que es Google Colab. Denme un segundito. Voy a compartirles en modo lectura para que generen una copia nada más. Ya, es la primera vez. Perfecto, Yuri. Muy bien. Aquí está, estimados, el Colab, el enlace del Colab. Para los que por primera vez van a abrir este archivo, es bastante sencillo realmente. Abran el enlace que les estoy mandando por el chat. Y una vez que ustedes abran este enlace, como les he mandado el enlace de modo lectura, lo único que tienen que hacer es ir y hacer clic aquí. Archivo, guardar una copia en Drive. Nada más. ¿De acuerdo, estimados? Archivo, guardar una copia en Drive y ustedes automáticamente van a tener una versión de este documento, pero en su Drive. ¿De acuerdo? Y esa versión del documento va a ser de ustedes. Ya no va a ser esta versión que yo tengo aquí. Por favor, todos hagan eso para evitar problemas de compatibilidad de versiones. Entonces, ya tienen el enlace, estimados, y podemos continuar. Muy bien. Primer concepto que es necesario entender, estimados, cuando uno trabaja con procesamiento básico de texto, ¿no? En NLP. Van a escuchar ustedes bastante lo que es tokenización, ¿no? Tokenization, ¿no? El primer paso, entonces, bueno, para aplicar los tokens, ya van a ver, bueno, técnicamente un token es cada palabra que compone, estimados, al texto. Ya lo van a entender conforme avancemos aquí en este collab. Voy a darle un zoom un poquito mayor para que se visualice mejor mi pantalla. Muy bien. Para trabajar, estimados, ¿no? El lenguaje de programación el día de hoy es Python. Me olvidé de aclarar este punto. Igual, todo el curso, estimado, se va a desarrollar con lo que es el lenguaje Python, ¿no? Y vamos a trabajar en estos cuadernos de Jupyter que son muy buenos realmente para que ustedes trabajen y aprendan todo. Y también vamos a hacer ciertos proyectos bastante interesantes y muy buenos. Muy bien. Entonces, vamos empezando. Lo primero que ustedes tienen que tener, estimados, que es un token, ¿no? Para ello, vamos a utilizar esta librería que es bastante famosa en Python, Spacy, ¿no? En Python, uno importa una librería o hace la llamada a través de lo que es, estimados, ¿no? Import. Entonces, cuando ustedes ven aquí, significa que yo estoy llamando, en este caso, a la librería import space, ¿no? O técnicamente le estoy diciendo Python, voy a usar esta librería. Entonces, Python lo va a entender y va a importar la librería junto con todas las funciones que tiene ella. Y que me va a ayudar bastante en el preprocesamiento. Lo siguiente, estimados, como estemos, bueno, este es el comando que está comentado para el procesamiento de texto en inglés. Obviamente he querido hacer este tutorial en español, por lo tanto, he utilizado un comando diferente, ¿no? En spacy.load para cargar, ¿no? A través de este comando, ¿no? El español. Y para ello he tenido que instalarlo, ¿no? Es core news sm. Aquí está el comando para que ustedes lo puedan instalar. Simplemente ejecutan esta celda haciendo clic, ¿no? En este icono de play y se va a ejecutar completamente esta celda de código de aquí, estimados. Y tranquilamente ya van a tener todo. Esperan un momento que se instale y listo. Y a continuación ya pueden ejecutar esta celda de código. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Para que me entiendan rápidamente. Tenemos, estimados, ¿no? Primero, la importación, o mejor dicho, le estoy diciendo a Python que voy a trabajar con el idioma español. Y por aquí voy a importar, ¿no? De spacing, unos ejemplos que son sentencias, ¿no? Sentencias en español.
Y por aquí estoy mostrándolo, ¿no? Estoy mostrando qué sentencias hay o qué oraciones hay. Por ejemplo, Apple está buscando comprar un startup del Reino Unido por $1.000 millones, por ejemplo. Los coches autónomos delegan la responsabilidad del seguro en sus fabricantes. Entonces, estos son, por ejemplo, son un conjunto de oraciones que ya están por defectos incluidas dentro de Space, para poder mostrarles un poquito de qué va el tutorial también. Muy bien, entonces, estimados, lo siguiente, una vez que si ustedes observan, yo aquí tengo muchas oraciones, ¿no? Voy a trabajar solamente con una de ellas. Para los que no conocen el lenguaje Python, estimados, si ustedes bueno, para los que ya lo conocen se van a dar cuenta, ¿no? Existe una estructura de datos en Python llamada lista. Entonces, aquí tengo muchas oraciones que técnicamente son un tipo de dato string o cadena de caracteres, y cada uno de ellos es un elemento que es parte de esta lista. Entonces, como yo quiero acceder, estimados, solamente a una de estas sentencias, yo puedo escribir así, por ejemplo, solamente para que lo observen, ¿no? Puedo escribir, estimados, por ejemplo, sentences 0. Python comienza a contar desde la posición 0, ¿no? No es como otros lenguajes que comienzan a contar desde 1. Entonces, si yo escribo sentence 0, me va a salir la primera oración, que sería esta. ¿Sí? Si yo escribo 1, me va a salir la segunda oración. Y así sucesivamente, estimados, hasta llegar a la oración final. Muy bien. Bueno, voy a dejarlo por aquí, por si acaso alguien quiera reproducir. Entonces, lo siguiente, estimados, ok, como yo tengo, observen, miren, yo tengo aquí que he cargado, bueno, el lenguaje español para Spacy, y eso lo he asignado en esta variable llamada NLP. Entonces, a partir de ahora voy a trabajar con NLP para el procesamiento de mi texto en español. Entonces, lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es generar un documento que ustedes estaban observando por aquí. Y ese documento, estimados, ustedes lo van a pasar, le voy a mandar solamente la sentencia 0, ¿no? Que sería esta primera oración. Esta de acá. Y lo que le voy a decir es, doc es igual NLP. Voy a convertir, esta oración, que es más que todo una cadena de caracteres o un string de datos, en un formato del objeto NLP, que al final es un objeto de space. Listo, estimados, ya lo tengo. ¿Y por qué hago eso? Porque ahora yo puedo hacer un print, ¿no? Escribir doc.text y me sale la oración original. Pero ahora puedo hacer una cosa bastante interesante. Puedo decir for token. Por cada token en este documento, por ejemplo, yo puedo imprimir el texto. Por ejemplo, miren, token.text, token.post y token.dev, por ejemplo, miren. Con estos 3 comandos que obtengo al convertir esta cadena de caracteres al tipo de objeto NLP. Al objeto NLP que es de space. Y observen lo que me sale a partir de acá. Apple es un prop, en subject, ¿no? Está un auxiliar, ¿no? Buscando es un verbo, comprar otro verbo, un determinante, ¿no? Startup, sustantivo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Este es un nombre propio, si no me equivoco. Ajá, nombre propio. Entonces, estimados, miren, dev, ¿no? Entonces, estimados, miren cómo esta librería consigue analizar cada elemento, cada token de mi oración, de mi sentencia, ¿se dan cuenta? Entonces, estimados, por eso es que es bastante utilizada esta librería, ¿no? Ustedes pasan de tener una simple oración, que sería un simple string, a un objeto, ¿no? de Spacy, que me da mucha información adicional por cada palabra. Y eso es lo bonito de esta librería, ¿no? Consigue identificar pronombres, auxiliares, ¿no? Palabras auxiliares, verbos, ¿no? Etcétera, etcétera, sustantivos. Entonces, signo de puntuación incluso, estimados, ¿no? Entonces es algo bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la sentencia 1, ¿no? Nuevamente, genero un documento 2 que les quiero mostrar a ustedes. Y aquí hacemos el recorrido, ¿no? Por cada T, imprimimos, miren, igual, ¿no? Bueno, esta es una variable nada más. Puedo cambiar el nombre a la variable en este for, sin ningún problema, para los que no conocen Python. Y me salen, ¿no? Los coches autónomos delegan la responsabilidad del seguro en sus fabricantes. Entonces, estimamos, técnicamente, ¿qué es un token? Es cada palabra que compone mi oración, nada más. Independiente del tipo de palabra que es, hasta un signo de puntuación va a ser considerado un token.
Entonces, ese es el primer proceso, estimados, que se hace en el texto. La tokenización. Necesitamos descomponer esta frase en los tokens ¿no? En sus tokens. Muy bien. Luego de esto, bueno, podemos ver algunas cosas interesantes también, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, la sentencia 9, vamos a ver la sentencia 9, ¿no? Le he agregado un segmento más de texto. En Python, cuando ustedes colocan un más, pueden concatenar dos cadenas de caracteres o dos strings, mejor dicho. Le coloco acá, ¿no? Pero debe estar a 1.5 kilómetros de la capital, ¿no? Y por aquí algunas cositas más le coloqué. ¿Por qué coloqué eso? A ver, un segundito. Ya. Aquí está, ¿no? Vamos a ver, print docs. Aquí debería ser doc3, disculpen. Ahora sí. ¿Quién es la sentencia, ¿no? De ejemplo número 9 es la siguiente, ¿no? ¿Quién es el presidente francés? ¿No? Y pero debe estar a 1.5 kilómetros, etcétera, etcétera. Esta es toda la sentencia al inicio, por ejemplo, o disculpe, al final que yo tengo. O sea, por aquí un poquito más abajo, un momentito, listo, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta es toda la sentencia, estimados, que yo tengo. Y aquí pueden ustedes observar, estimados, las particularidades ¿no? De Spacey. Por ejemplo, 1.5, si ustedes observan por acá, no lo ha separado con el punto, no ha separado 1 con punto y con 5. Lo interesante de esta librería, estimados, es que es capaz de detectar cuando estamos hablando de un número tipo flotante, ¿no? A diferencia de aquí, donde sí detecta el punto, ¿no? Como signo de puntuación, pero aquí como parte de un número, ¿no? Detecta, por ejemplo, km como una frase, kilómetros, ¿no? Lo mismo hace con, aquí, estimados, detecta correos electrónicos en el formato y no lo descompone. Detecta estas palabras de Estados Unidos, ¿no? Palabras propias las detecta, estimados. Por eso es que es bastante utilizada esta librería realmente en la práctica. Muy bien. Entonces, ustedes pueden acceder, si gustan, haciendo, ya. Para explicar esta parte, si es que tienen conocimiento de Python, rápidamente se van a dar cuenta, ¿no? Estoy en una especie de lista, ¿no? Entonces, yo quiero ver, ¿no? De mi documento 3, que es todo lo de acá, quiero obtener el token 3, del token 3 al token 5, ¿no? Si ustedes observan, por aquí sale el presidente. Si contamos, 0, recuerden que Python cuenta desde 0, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, el primer token que va a salir, el 3, sería el. Seguido del espacio en blanco, 4, finalmente, no, y finalmente presidente. No, disculpen, el espacio en blanco no lo cuenta, ¿no? Y luego seguido de presidente, ¿no? Presidente que está por acá. Y listo, sale el presidente, estimado. Y así, ustedes pueden, por ejemplo, escribir -2, que me permite contar desde el final, es decir, desde acá. Si me voy por acá, estimado, desde el final hacia adelante, y me sale Estados Unidos, ¿no? Me sale Estados Unidos. Muy bien, ¿no? Si yo quiero ver la cantidad de el tamaño del vocabulario de este documento, en este caso sería documento 3, ¿no? Me sale, por ejemplo, que hay 457 caracteres diferentes, ¿no? Ese es el vocabulario, el tamaño del vocabulario estimado de este texto. Cositas bastante interesantes, ¿no? Muy bien. Y por acá se pueden hacer bastantes cosas. Ustedes pueden probar, ¿no? Les invito a que sigan aquí descubriendo más cositas, ¿no? Analizando lo que hay dentro de esta librería, que realmente es una librería bastante potente para lo que es NLP, estimados. Muy bien, ¿no? Ok, incluso aquí hay una parte bastante interesante, miren. Spacey.explain. Esto sí no me gustaría saltarlo. Si ustedes colocan, por ejemplo, miren, por cada token que existe, ¿no? Bueno, por cada entidad que existe dentro del documento 3, ¿no? Entonces, le podemos decir, Spacey, ¿tienes alguna explicación con respecto a eso? Y miren lo que sale, por ejemplo. Lo primero que detecta es quién, ¿no? Loc. No localización, no GP, ¿no? Rango de montaña, ¿no? Mountain, bodies of water, ¿no? ¿Quién, no? Identifica, por ejemplo, la palabra quién y trata de darle cierta explicación. Francés, por ejemplo, ¿no? Per, ¿no? Nombre de persona o familia, por ejemplo. Incluso Spacey trata de buscar cierta explicación. Obviamente estamos en la versión español, que quizás no es muy perfecta, la versión de Estados Unidos es un poquito más precisa, ¿no?
Por ejemplo, mi correo, ¿no? La frase mi correo, el miscellaneous entity, es una entidad, por ejemplo, evento, nacionalidad, productos o trabajos de arte. Estados Unidos, ¿no? Localización. No hay una GP de localización, etcétera, etcétera. Entonces, estimados, incluso esta librería les permite a ustedes tener cierta información sobre las entidades que lleguen a encontrar dentro de cierta frase. Entonces, reconoce que ciertas palabras son organizaciones, ¿no? Mientras que otras son ubicaciones y otras combinaciones se relacionan con dinero, fechas, etc. Las entidades con nombres son accesibles a través de la propiedad ends de un objeto doc. Aquí, ¿no? Lo que he colocado. Muy bien. Entonces, estimados, es bastante interesante, ¿no? Toda esta parte. Muy bien. Para obtener los tokens, por ejemplo, si yo quiero ya disgregar y quedarme exactamente con los tokens, una jugada que podemos hacer es simplemente hacer esto, ¿no? Un for t por cada token en el documento 3. Ustedes escriben ORTH, ¿no? Guión bajo, ¿no? ORT, guión bajo. Y eso les va a dar, ¿no? Y esto lo encapsulan dentro de una lista y ustedes tienen aquí en esta lista tokens, cada token de forma independiente, ¿no? Incluso, si ustedes importan Space, ¿no? Displacy, ustedes pueden obtener aquí, estimados, cómo está. Voy a minimizarlo de acá. Ustedes pueden observar, estimados, toda la estructura de esta frase, ¿no? ¿Quién es el presidente francés? Y la relación que existe, estimados, entre cada frase, en cada palabra. Presidente, ¿no? Sustantivo, el determinante, auxiliar, pronombre, signo de puntuación, ¿no? Que es la pregunta, ¿no? Y cómo se relaciona, por ejemplo, en este caso, el presidente, que es una palabra, un sustantivo, con las otras, ¿no? Entonces, hace, estimados, un análisis sintáctico, ¿no? de toda la gramática de esta frase. Algo bastante interesante, ¿no, estimados? Que me permite hacer space aquí dentro de mi frase. Lo mismo, ¿no? Aquí, con render, por ejemplo, me resalto las palabras lo que son las entidades, en este caso, que se han encontrado. ¿Quién, no? Francés, mi correo, por ejemplo, mi correo, Estados Unidos. ¿De acuerdo, estimados? Miren todo lo que se puede encontrar con estos textos, ¿no? En una única frase de texto, con space. Muy bien. Por aquí, estimados, también tenemos lo que es normalizar, por ejemplo. Ahora, otro punto bastante importante es que cuando ustedes analizan texto, ¿qué es lo que ocurre, estimados? El texto no va a estar solamente en minúsculas o mayúsculas. A veces el texto, estimados, es una mezcla de todo un poco, ¿no? Pueden tener un texto con mayúsculas, con minúsculas, pueden tener un texto con muchas frases mezcladas, minúscula, mayúscula. Entonces, siempre hay que normalizar para evitar problemas, ¿no? Entonces, dentro de la normalización, lo que uno suele hacer es convertir a minúsculas, sin filtrar ciertas palabras de poco tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Filtrar ciertos signos de puntuación que uno no desea. Por ejemplo, ustedes pueden pedir a Space que construya la lista de tokens, ¿no? Pero que no incluya palabras muy comunes y poco informativas desde el punto de vista léxico, tales como conjunciones, preposiciones y verbos muy comunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, mira, aquí en esta celda de código, donde no se está, por ejemplo, ¿qué es lo que le decimos aquí a Space? Le decimos que no queremos, por ejemplo, queremos que nos filtre los tokens, que no sean puntuación y que tampoco sean stop word, por palabras poco representativas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente me quedo con presidente francés, con la I, 1.5 kilómetros, capital correo, el email y Estados Unidos. Por ejemplo, estoy haciendo un filtrado en este caso, ¿no? Por acá, por ejemplo, lo que puedo hacer es obtener todas las palabras, ¿no? Todas las palabras por acá, dentro de una lista. Y, por ejemplo, puedo filtrarme todas las palabras que tienen un tamaño menor de 1. Palabras, ¿no? O, por ejemplo, una letra Q, una letra E, una letra A, que quizás por ahí, ¿no? Se fue al digital, sobre todo en análisis de comentarios. Entonces, estimados, eso se puede filtrar tranquilamente y quedarme con lo que es carácter alfanumérico, ¿no? Es alfa. Y tranquilamente me quedo con estos tokens. Lo mismo podemos hacer, estimados, analizando prefijos, sufijos, ¿no? Sufijos e infijos, ¿no? Caracteres de inicio, son los prefijos, sufijos, caracteres de fin,
infijos, caracteres de medio, ¿no? Y excepciones, ¿no? Como ustedes han observado, tipo Estados Unidos, que es una palabra como excepción, ¿no? Entonces, estimado, bueno, esto de acá ya hemos visto más arriba, ¿no? Entonces, todo esto, estimado, se puede hacer con esta librería. Es algo bastante interesante lo que les muestro, sobre todo en NLP. Muy bien. Y hay que procesar siempre los textos, ¿no? Y eso es algo bastante bonito. Cuando uno analiza, por ejemplo, recuerdo un estudio, no les puedo mostrar el trabajo porque todavía es una tesis que está por finalizar, pero rápidamente, por ejemplo, el alumno hizo una etapa bastante interesante, ¿no? Él colocó todo lo que es estimado el preprocesamiento por aquí, el preprocesamiento por acá, donde aplicaba ciertas etapas, ¿no? Ciertas etapas que vamos a ver el día de hoy. Y luego, obviamente, después de esto se generaba un vector de características, ¿no? El vector de características, que ya se utilizaba como entrada para su algoritmo de clasificación. Aquí está el Machine Learning. Y a la par, él decidió, por ejemplo, hacer algo así, como se dice, a la fuerza. No quitar nada y simplemente mantener el texto como está, pero igual generar el vector de características y mandar al algoritmo de Machine Learning. Lo que hizo, solamente lo hizo con fines demostrativos para ver la utilidad de esta etapa. Y realmente, estimados, aplicar el preprocesamiento, al menos tenía una diferencia no, del 6, no, creo que era prácticamente el 10% de diferencia de performance. Porque realmente un texto, así, estimados, en bruto, como se dice, sin filtrar, sin limpio, tiene muchas cositas, muchos signos que deben eliminarse. Incluso, se hizo un análisis de cada etapa de preprocesamiento y cómo ésta comenzaba a contribuir al incremento de esta performance, ¿no?, en el modelo final. Cositas bastante interesantes, estimados, que se hacen. Muy bien. Entonces, bueno, por acá podemos definir cuáles son los sustantivos non-shown, los sustantivos que se encuentran dentro de mi frase, etcétera, etcétera. Entonces, estimados, hasta este punto, de lo que tiene que ver con tokenización, uno puede definir, encontrar cuáles son los tokens que componen la oración, que técnicamente es cada palabra o símbolo o signo de puntuación o carácter especial. Y luego podemos decidir filtrarlos, cuáles me son útiles y cuáles no. Obvio, previa normalización de los datos, ¿no?, del texto. Entonces, con eso, uno ya tiene la primera parte que es la tokenización, lo que ustedes estaban viendo. Bueno, por acá no sé si se observa, por acá decía tokenizing, ¿no? Tokenization, ¿no?, dice por acá, entre otros procesos más. Entonces, luego de ello, estimados, vienen dos etapas, ¿no? Lematización y stemming. Conceptos también bastante utilizados en lo que es NLP. Bueno, ¿de qué trata, estimados, lematización? Si ustedes pueden observar, ¿no? Es, por ejemplo, en relación a una palabra flexionada o derivada con su forma canónica, o lema. Y un lema no es otra cosa que la forma que tienen las palabras cuando las buscas en el diccionario. Por ejemplo, ¿no? Miren, yo soy un cantante famoso y me gusta enseñar a mis alumnos. Por eso, por ejemplo, yo canto, tú cantas, ella canta, nosotros cantamos, cantáis, cantan, ¿no? Si ustedes observan, aquí tenemos el verbo cantar en diferentes formas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, a través de esta librería, es decir, ¿no? Bueno, aquí este texto es nuevo, lo convertimos a un documento de NLP, ¿no?, de Spacy, y por cada token que existe en este documento, lo que vamos a hacer, bueno, primero extraemos el lema y lo mandamos a minúsculas, y nos quedamos con lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, soy, su forma básica es ser, ¿no?, el verbo ser. La forma básica es uno. Cantante, cantante es un sustantivo. Famoso, famoso. Y, bueno, y me, ¿no? Me, que sabemos que viene del pronombre yo, ¿verdad? Yo. Gusta, gustar, ¿no? Enseña, enseñar a mi, bueno, ¿no?, mis alumnos, ¿no? Alumno por acá. Alumno viene de la palabra alumno. Y aquí hay una cosa interesante. Si analizamos el canto, ¿no? Miren, canto, canta, cantar, cantir, cantar y cantar, ¿no? Este es un algoritmo, estimados, que trata de aproximar, bueno, la versión en español todavía requiere algunos ajustes, pero si ustedes se dan cuenta, miren cómo trata al verbo, ¿no?,
a lo que está relacionado con cantar, devolverlo a su forma normal, ¿no? Canta, cantar, cantir, por acá, ¿no? Cantai, cantar. Como hace un esfuerzo, ¿no? Obviamente no es perfecto para eso, pero ya nos ayuda bastante a nosotros como data scientists, ¿no? Como científicos de datos ya nos ayuda bastante, estimados, a obtener esto y obviamente hacer las correcciones manuales de vida. Pero nos ahorra bastante tiempo realmente, ¿no? Realmente bastante tiempo. Muy bien, entonces, toma en consideración la probable clase de palabra, adjetivos, verbo sustantivo. Eso es un proceso algo costoso. Eso sí, estimados. Este de aquí es un algoritmo. Entonces, este proceso sí me gustaría resaltar que es un poquito costoso. Entonces, para no mandarle el texto completo, no se recomienda mandarles, estimados, así como está el texto, ¿no? Se recomienda filtrar algunas cositas. Por ejemplo, yo sé que los pronombres o los sustantivos no requieren esto, ¿no? A mí más que todo los verbos me interesan. Entonces, podemos por acá, por ejemplo, uno por ejemplo puede decir que este token sea diferente de un pronombre, punto post guión bajo, si ustedes recuerdan, por acá, en la primera parte, cuando les mostré los tipos, el post, miren, un token punto post guión bajo, les da el tipo, miren, el tipo de palabra que es pronombre, auxiliar, verbo, determinante. Entonces aquí ustedes tranquilamente, estimados, lo pueden filtrar. Aquí abajo, ¿no? Donde estamos un poquito más abajo. Aquí, ¿no? Ustedes, por ejemplo, lo pueden filtrar directamente. Entonces aquí, por ejemplo, yo me quedé, miren, yo me quedé, estimados, únicamente, ¿no? Con aquellos que no son pronombres. Incluso puedo seguir filtrando más, o puedo decir solamente dame los verbos, ¿no? Y listo. Y luego de eso, ¿no? Hacer el lema, ¿no? La lematización directamente. Bueno, por acá les dejo el comando, ustedes pueden ir jugando y probando aquí, estimados, bastante lo que ustedes gusten. Otro punto interesante, estimados, es lo que es el stemming. El stemming no es igual, estimados, que la lematización, es muy diferente. Bueno, al menudo buscar un texto para una determinada palabra clave ayuda si la búsqueda arroja variaciones de la palabra. Por ejemplo, la búsqueda de pan también puede dar como resultado panes y panadería. Aquí pan sería la raíz de pan, panes, panadería, por ejemplo, ¿no? Stemming es un método un tanto tosco para catalogar palabras relacionadas. Esencialmente corta las letras desde el final hasta que se alcanza la raíz, ¿no? Entonces, estimados, bueno, uno de los algoritmos que aplica stemming ya no es utilizando la librería Spacy. Spacy no tiene hasta la última versión que conozco, no maneja lo que es stemming, estimados. Entonces, otra librería bastante famosa es NLTK, dentro de Python. Y dentro de NLTK, estimados, bueno, podemos importarla, podemos llamar a la función Snowball Stemmer, que acepta, ¿no? Aplicar lo que es stemming en español, ¿no? En el lenguaje español. Entonces, ustedes pueden ejecutar esta celda, ¿no? Y tranquilamente, ya pueden nuevamente, el texto, vamos a ver cuál es su texto, mándalo por acá. Toc es igual a nlp.texto, que es lo mismo, la misma oración que estaba por aquí arriba, ¿no? Si ustedes recuerdan, soy un cantante famoso, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, eliminamos lo que es, bueno, extraemos las palabras, eliminando, estimado, lo que son los signos de puntuación y los stop words, que lo vamos a ver, ¿no? Y quedarnos con los tokens que nos interesan. Luego, ¿no? Por ejemplo, hacer algunos filtros extra y finalmente hacer lo que es la estemización, nada más aquí, ¿no? El stemming. Y con este, estimados, uno puede quedarse con lo siguiente, ¿no? Cantante, famos, us, enseñar, alum, can, ¿no? Por ejemplo. Es otro algoritmo, estimados, que nos permite tener, ¿no? Esto de acá. Entonces, como que ya ayuda un poquito mejor. Ya ayuda bastante, realmente. ¿Por qué se hace esto, estimados, realmente? Esto se hace para mantener, más que todo, un estándar dentro del texto y evitar muchas variaciones. Realmente por eso. Como analizador, ¿no? Un modelo de Machine Learning, más le interesa saber de qué está hablando aquí, por ejemplo, qué verbo es, por ejemplo, cantar, más
y, ¿no? Y quizás más se concentra en el verbo, en cantar, que en sus variaciones, ¿no? Cantando, cantasteis, cantaron, ¿no? Salvo que estemos analizando información semántica, ¿no? Que ya sería un tema un poquito más superior. Y así, estimados, ¿no? Entonces, por aquí ustedes pueden probar, y obviamente ese algoritmo tampoco es perfecto, ¿no? Tenemos pan, panes, panadería, panificadora, y si ustedes observan por acá, estimados, ¿no? Pan, tenemos pan, panes, pan, panadería, queda panadería, panificadora queda panif en este caso, ¿no? En el ejemplo. Pruébenlo, estimados, pruébenlo por acá. Muy bien. Finalmente, tenemos, estimado, lo que son stop words, ¿no? Palabras, ¿no? A ver, ¿qué es una stop word? Que le estaba mencionando hace varios momentos. Simplemente son palabras que aparecen con mucha frecuencia, estimados. Y no requieren un etiquetado muy exhaustivo como, por ejemplo, sustantivos o verbos. Son palabras, a ellos en español se les conoce como palabras vacías o stop words, ¿no? Y estos, por ejemplo, son palabras que muchas veces se filtran, se pueden filtrar directamente. En español, por ejemplo, si ustedes escriben esta sentencia y la ejecutan, van a tener todas las palabras que son consideradas stop words dentro de nuestro idioma. Entonces, lo bonito de ello, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, pueden observar que por defecto tenemos 521 palabras, ¿no? O stop words en español. Si ustedes, por ejemplo, quieren preguntar si una palabra es una stop word, pueden escribir simplemente nlp.vocab y aquí escriben la palabra que desean saber y preguntan si es una stop word o no. Y les va a salir si es verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, el y la son stop words, entonces es verdadero. Ahora, una cosita bastante interesante. ¿Qué pasa si tenemos una stop words que es una palabra o dialecto que no está dentro del diccionario? Ustedes, estimados, la pueden agregar. Ustedes pueden decir, por ejemplo, NLP de false stop words .add y le mandan, por ejemplo, as, ¿no? Que es una palabra en español, bueno, en Perú, bastante utilizada quizás, ¿no? Y una vez que ustedes lo agregan, también lo colocan en el vocabulario, ¿no? Y le dicen que es un stop word. Hacen esto, y ahora sí, la próxima vez que preguntemos, nos va a salir que es verdadero, que sí existe la palabra. Y si por el contrario, quizás hay una palabra, estimados, que está como stop word, pero en cierto contexto que estoy analizando, no requiere que ella sea un stop word, entonces tengo que removerla. Aplicamos lo contrario. Remove por aquí, y por aquí is stop igual false, ¿no? Para que de esa forma yo sepa que no es un stop word. Y no me afecte, ¿no? Cuando yo haga un filtrado, pues de repente eliminando los stop words, que esta palabra no se elimine porque es una palabra especial del dialecto, ¿no? Del contexto donde yo estoy trabajando. Entonces, estimados, uno puede hacer eso, ¿no? Muy bien. Atributos léxicos, ¿no? Una cosa también importante que me gustaría resaltar aquí, estimados, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un documento con una oración, por ejemplo, y uno puede hasta buscar ciertas coincidencias dentro de esta oración. Por ejemplo, ¿no? En 1990 más del 60% de las personas en Asia del Este se encontraban en extrema pobreza, ahora menos del 4% lo están. Entonces, estimados, uno puede analizar este texto tranquilamente. Podemos decir lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Por ejemplo, miren, revisamos primero un token, si es que es un número, ¿no? Si if token like num, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a identificar si es que ese token es un número directamente, ¿no? Y bueno, se va a agregar por aquí. Y luego se va a buscar si es que dentro de este token, por ejemplo, el next token, ¿no? El token que le sigue es el símbolo de porcentaje, por ejemplo, ¿no? Y podemos decir tranquilamente, encontramos un porcentaje dentro de este texto. Y aquí sale. Se encontró 60 y se encontró 4. 60% por acá y 4% por acá. Entonces uno puede hacer búsquedas, estimados, aquí. Puede hacer búsqueda, ¿no? Incluso se puede hacer lo que es búsqueda de patrones con lo que es match. Entonces, Base, ustedes pueden importar lo que es un matcher, ¿no? Tranquilamente. Y hacer búsquedas, por ejemplo, por textos exactos de tokens, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir, buscar la palabra iPhone, que es un texto exacto, y la palabra X, por ejemplo, ¿no? Puedo buscar por atributos léxicos, independiente de que sea minúscula o mayúscula, ¿no? Por ejemplo, iPhone, independiente de mayúscula o minúscula, X, independiente de mayúscula y minúscula, ¿no? O por cualquier atributo de un token, si ustedes recuerdan los tipos de token. Por ejemplo, la lematización de comprar. Yo quiero buscar cualquier token o cualquier token, estimados, que sea derivado de comprar, ¿no? Lematizándolo.
y que a la vez sea lo que es un sustantivo. No, un sustantivo. Entonces, estimados, ustedes pueden hacer esas configuraciones tranquilamente, lo podemos hacer. Aquí tenemos varios ejemplos que les he dejado. ¿No? Nuevamente, bueno, aquí llevamos al español. Generamos ahora sí un tipo de dato matcher, ¿no? De matcher, de spacing. Le pasan el vocabulario en español. Aquí, por ejemplo, un primer texto, Adidas, X y ZX. Quiero que exactamente Adidas y ZX. Se agrega este patrón, estimados, al matcher, que está por acá. Y ustedes, por ejemplo, aquí tienen su texto. Y lo que dice simplemente es matches igual matcher top. Hay que buscar ahora. Y aquí iteramos sobre los resultados y les va a mostrar que encontró Adidas y ZX dentro de este documento, ¿no? Como palabras exactas. Ustedes pueden hacer incluso búsquedas más complejas. Por ejemplo, pueden colocar, por ejemplo, que sea un dígito. Primero quiero encontrar un dígito, luego un derivado de la palabra copa, mundial, ¿no? También, igual de FIFA, ¿no? Que encuentre derivados, independiente que sea mayúscula o minúscula, y finalmente un signo de puntuación, sí, que haya un signo de puntuación al final. Si ustedes ejecutan, estimados, esta celda de código con esta frase, 2014 Copa Mundial FIFA, Alemania ganó. Por ejemplo, aquí se dan cuenta que Copa está escrito con mayúscula, ¿no? Mundial está escrito con mayúscula, y FIFA todo completamente con mayúscula, ¿no? Por acá tenemos 2014 y por acá tenemos 2 puntos. Lo agregamos al matcher como patrón 2 y se aplica la búsqueda, estimados. Y aquí me sale que encuentra toda la frase compleja. 2014 Copa Mundial FIFA, miren, independiente porque le estoy diciendo búscame, independiente de mayúscula a minúscula, Copa. Lo mismo con Mundial, lo mismo con FIFA. Que al inicio esté sea un dígito y finalice con lo que es un signo de puntuación. Y aquí está. Sí, estimados, eso es lo que quiero que ustedes observen. Todo lo que se puede ir haciendo, ¿no? Y esta es realmente la parte del preprocesamiento. Muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, que busca lo que es la lematización de comer, que sea un verbo, ¿no? Y seguido de un sustantivo, por ejemplo. Lo busco por acá y nos sale comer sushi, comer carne, ¿no? Nos sale por aquí. Aquí está comer sushi, aquí está comiendo pasta, y por acá está comer carne. Vamos a ejecutar nuevamente esto. Por ejemplo, nos sale comer carne, ¿no? Quizás la lematización de comer, de comiendo, no la extrae exactamente. No la está extrayendo. Muy bien. Entonces, estimamos así. De esta forma uno puede ejecutar, estimados, e ir observando cómo va quedando. Y así, por ejemplo, aquí otro filtro, estimados, que les coloqué es lematización, comprar, ¿no? Le puse la post, ¿no? Que sea dead, ¿no? Y opcional, que encuentre una, o sea, ocurrencias, por ejemplo, ¿no? Y finalmente un sustantivo. Y aquí tenemos comprando aplicaciones. Y así, estimados. Entonces, quería mostrar más que todo esto, ¿no? Un poquito de lo que se va a ver. Obviamente vamos a hacer una explicación un poco más detallada, ¿no? Vamos a profundizar más en cada uno de estos conceptos para que se entiendan a la perfección. Bueno, más que todo, por el tiempo que tenemos, no se puede hablar con mucho detalle sobre estos temas. Pero es algo bastante bonito, estimados. Aquí les dejo el cuaderno de Jupyter Notebook de Colab. Les invito a que ustedes aquí prueben algunas cositas más, vayan a la documentación oficial de estas librerías, ¿no? Intenten hacer algunas cositas adicionales. Estoy seguro que les va a servir bastante, sobre todo si están en este tipo de proyectos iniciales. Bueno, entonces, estimados, de mi parte, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy, compartir con ustedes, ¿no? Aquí está el procesamiento de texto, normalizar los datos, tokenizar, remover algunas stop words, ¿no? Lematizar. Aquí tenemos el resumen de lo que hemos estado viendo el día de hoy, estimados. Eso es, bueno, quiero finalizar con esta lámina para que observen lo que hemos visto todo el día de hoy. Muchas gracias, estimados, por estar aquí presentes en este webinar gratuito. Espero que sea de mucha utilidad para los que quieren iniciar, ¿no? en este campo que es bastante bonito, o lo que quizás tienen pensado trabajar en algún proyecto. Eso sería todo de mi parte, estimados. Y bueno, y les agradezco bastante por su presencia y muchas gracias por haber estado aquí. Y nuevamente gracias a a Rap, por la invitación para brindar este webinar. Sí, muchas gracias, Edwin. Chicos, había un sorteo de una media beca de promedio, sin embargo, por problemas técnicos no vamos a poder llevarlo adelante. Les acabo de escribir al chat de este Meet.
Y bueno, comentarles que acceden automáticamente a un descuento del 40% del curso, así que están bienvenidos todos. Como vieron, la utilidad de ese tipo de conceptos es muy amplia, y su uso también, ¿no? Así que pasen la voz, tenemos un 40% de descuento en este curso en particular, siempre y cuando se complete el formulario, ¿no? El formulario nos ayuda a seguir mejorando porque hay preguntas en cuanto a la metodología del docente y todo ello que nos sirven de retroalimentación a nosotros para ofrecer un mejor producto. Nuevamente recordarles, chicos, que estamos con la promoción del combo RAP. Si acceden a dos cursos, pues accederían automáticamente o se verían beneficiados con un 50% de descuento en cada curso. Tenemos cursos muy variados, desde temas de Machine Learning o ciencia de datos. De hecho, Edwin nos está acompañando con otros cursos más. Python for Data Science, por ejemplo, y también tenemos cursos relacionados a herramientas BI, tipo eh, Data Studio, Google Data Studio o Power BI, ¿no? Así que están cordialmente invitados. Completen la encuesta, por favor, accedan al 40% de descuento y muchas gracias por su participación en el webinar. Nosotros nos vamos a quedar respondiendo algunas consultas que tuvieran sobre los cursos o sobre alguna temática en particular. Nos vamos a quedar unos minutos más. Así que, Edwin, te agradecemos nuevamente tu participación en el webinar. Muchas gracias, Naldo, por la invitación a ustedes, realmente, chicos. Nos vemos, cuídense bastante, hasta luego, nos vemos.